acortamiento muscular o músculo acortado, que es lo mismo, ¿verdad? Vamos a estudiar este concepto un poco más ampliamente, ya se los mencioné hace rato, pero un músculo acortado significa que hay algo que lo mantiene contraído. Su diapositiva van a ver la diferencia entre un músculo relajado y un músculo acortado. Como pueden ustedes ver, el músculo está unido a un origen, o sea, un hueso del cual parte, y se inserta en otro punto que se le llama inserción en el hueso, donde llega y hace un movimiento. Ejemplo, en el bíceps, tomándolo de ejemplo de nuevo, y aquí que se puede ver, el origen está aquí en el hombro, en el omóplato, y la inserción está en el antebrazo, de tal manera que al contraerse el músculo, pues flexiona el codo. Esa es su acción. Por lo tanto, los tendones, que es la parte donde termina el músculo, los tendones son los que se encargan de la inserción en el origen y en el punto de llegada, o sea, en la inserción de llegada. Esos tendones normalmente manifiestan molestias, dolor, cuando están lesionados, una inflamación, y se le llama tendinitis. Por lo tanto, la tendinitis se convierte en causa de la molestia, en causa del dolor. Sin embargo, usando nuestro paradigma de músculo acortado, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente. Si ustedes observan, al acortarse el músculo se engrosa, se hace un poco más ancho, y al hacerse más ancho está, vamos a decir, disminuyendo su longitud porque se acortó. Los tendones empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque están siendo traccionados en exceso, vamos a llamarle así. Y lo que les molesta más no es tanto que sean traccionados en exceso, sino que así se mantiene ese estado por mucho tiempo. O sea que es un estado, vamos a decir, alterado de tensión. O sea, eso se le puede llamar músculo hipertónico. O sea, tiene un tono muy elevado, por lo tanto está contracturado y tracciona los tendones y por lo tanto se inflaman. Esa es nuestra versión. La versión, vamos a decir, clásica es que la inflamación del tendón produce el dolor. Pero la pregunta es, ¿qué inflamó el tendón? Pues puede ser mil causas, o a lo mejor no te la dicen, o a lo mejor no es la exacta. Desde nuestro, vamos a decir, enfoque o paradigma, la inflamación va a ser producto de la tensión. Y esa es una gran ventaja, porque como nosotros sí vamos a tener la herramienta para abatir la causa de la tensión, que son los puntos gatillo, que es nuestro primer paradigma, entonces vamos a poder reparar desde el fondo, desde el origen, la causa de ese malestar. Al nosotros quitar la tensión, vamos a quitar la causa del dolor. Por lo tanto, desde nuestro enfoque, la tendinitis no es causa, sino efecto. O sea, no es el victimario, es la víctima. O sea, la tendinitis se produce porque el músculo, por alguna causa, se quedó bloqueado en acortamiento, en espasmo. Está tenso y hay dolor. En esta gráfica, que está muy ilustrativa, que ustedes verán en su material, está todo lo que les he dicho. Se produce inflamación, tendinitis, rigidez, espasmo, y la consecuencia de todo eso es dolor. Por lo tanto, viene una tablita también donde cualquier síndrome que ustedes hayan escuchado, como puede ser ciática, bursitis glútea, bursitis isquial, bursitis trocanteriana, síndrome piramidal, capsulitis del hombro, tendinitis, pellizcamiento, tendinitis bicipital, epicondilitis, que es lo que les digo, que no se dejen impresionar por esos nombres, sino que ustedes se van a ir a tres cosas básicas, que es punto gatillo, dolor referido y músculo acortado. Y pues dependiendo del diagnóstico, por ejemplo, una ciática que ya les mencioné, ustedes van a pensar inmediatamente en el glúteo, sobre todo en el glúteo mediano, y ya van a saber lo que tienen que hacer. Desde que la persona les va a estar platicando cómo es que siente el dolor, por dónde se va, ustedes ya están sabiendo qué es lo que está causando, y están casi seguros, 90%, de que al tocar el glúteo mediano y explorarlo va a haber dolor. Y con las técnicas que vamos a aplicar y aprender, van a poderlo resolver fácilmente. El acortamiento de un músculo, al provocar tensión, provoca una tendinitis, ya se los mencioné, o provoca una tenosinovitis, que la tenosinovitis es exactamente lo mismo, pero no en el tendón, sino en la funda que tiene el tendón. Tiene como una fundita, y esa se inflama debido a la tensión.
También la tensión provoca la condromalacia patelofemoral. ¿Por qué? Porque el tendón rotuliano pasa por la rótula y se fricciona debido a la tensión que hay en los muslos. A la hora de que la tensión de los muslos se resuelve, deja de friccionar el tendón en la rodilla y desaparece la condromalacia rotuliana o desaparece la molestia y el dolor. Lo mismo pasa en la rodilla, en los ligamentos laterales. Se le echa mucho la culpa a los meniscos de lesiones de la rodilla o dolor en la rodilla. Y bueno, a veces sí es, porque a veces hay una fractura del menisco. Pero muchas veces no es más que el acortamiento de los músculos alrededor de la rodilla que pasan cerca de los meniscos. Y en la columna vertebral, pues es exactamente la misma situación. En la columna vertebral, normalmente la persona se impresiona mucho porque los diagnósticos son de que tiene usted un desgaste de las vértebras lumbares, tiene usted un disco herniado, tiene usted un nervio pellizcado. Entonces dicen, caramba, si es la columna y tengo eso, pues lo más seguro es que voy a acabar en el quirófano. Sin embargo, a veces cuando nos dan ese diagnóstico y nos impresionamos, no nos ponemos a pensar qué es lo que pellizcó el nervio, qué es lo que contrajo el cojinete, el disco, qué es lo que desgasta las vértebras, qué es lo que está provocando eso. Y de acuerdo a nuestro paradigma, lo que lo está provocando es la tensión del entorno muscular y del tejido blando que hay alrededor de la columna vertebral. Y nosotros lo vamos a poder resolver. Hasta aquí en esta lección, vamos a seguir adelante. Acuérdense del concepto, del paradigma que es músculo acortado. Muchas gracias.